El viaje de Shackleton y la Odisea del Endurance viene a cuenta porque hace tan solo pues 1 o 2 semanas, realmente creo que fue casi simultáneo al inicio de la guerra en Ucrania, se anunció que por fin habían dado con este mítico barco. Yo hace como unos 3 meses en National Geographic vi un documental que era en busca de el Endurance, y desde el punto que habían indicado ellos iban con un rompehielos ruso. Desde el punto preciso en donde indicaron que se había quedado aprisionado por los hielos, ellos metieron un par de submarinos. Uno peinó toda la zona, que era como 1 kilómetro de ese punto a la redonda. Otro submarino fue enviado, de acuerdo con la data histórica de las corrientes oceánicas, hacia donde hubiera derivado, pero pues todo eso era permafrost, ¿no? Estaban bajo 1 metro de hielo. Entonces, la idea es que ellos iban a ir a donde el submarino subiría, ya con la imagen y la data de todo lo que había agarrado su sonar. Pero el chiste es que llegaron ellos al rendezvous, al punto preciso, y nunca apareció el submarino. Entonces, así se acabó ese documental. Bueno, en la ciencia los hallazgos negativos también son publicables. Quiero introducir aquí a un amigo mío que es académico también, a mi querido Istarri. Hola, ¿cómo estás, Istarri? Hola, buenas noches, general. Buenas noches a todos. ¿Qué opinas de lo que te digo? De que ¿viste ese documental? ¿Supiste de él? Supe del caso por las noticias y todo lo que tenga que ver con los descubrimientos, con la etapa de los descubrimientos históricos y de las exploraciones siempre ha sido un tema que me ha llamado mucho la atención. Entonces se me hace algo apasionante. No podemos decir algo así como que descubrimiento, ¿no? Porque las cosas han estado ahí. La capacidad del ser humano para llegar a lugares lejanos, pues nos ha hecho distintos a todas las especies. Nosotros, de haber bajado literalmente del árbol como monos, tenemos ahorita un telescopio que ve estrellas más lejanas de lo que jamás hubiéramos imaginado. Hemos estado dando la vuelta en diferentes partes, volado en otro planeta como Marte. Se ha estrellado una nave con un cometa, con un asteroide, perdón, para recoger muestras que va a traer de vuelta a la Tierra. Hay una misión para fotografiar el impacto con una carga de eh, algún tipo de detonante contra un asteroide también. Es decir, Istarre, el ser humano ha evolucionado y buscado por todos lados alcanzar los límites de lo existente. Y yo creo que muchos científicos han tratado como de definir el fenómeno del humano. Por ejemplo, hay quienes dicen, ¿por qué el ser humano es más inteligente que los demás animales? Pero además ha llegado tan lejos en el conocimiento, en la acumulación del conocimiento. Y como que hay varias versiones para tratar de explicar el fenómeno. Hay quienes dicen, porque el ser humano es naturalmente mucho más inteligente que los demás animales. El ser humano por sí mismo es un animal que tiende a contarse historias, a aprender historias y a contárselas. Y el hecho de contar historias hace que se abra la mente y que se imaginen cosas que a otros animales ni siquiera les interesa conocer, aprender, etcétera. Esa es otra posibilidad que nos dice por qué el ser humano es así. Y otra que nos dice por qué llegó a acumular tanta inteligencia es la que tiene que ver con dos aspectos del ser humano. Un primer aspecto es que tiene una mano, unas extremidades, las manos, con un pulgar oponible, con un dedo oponible a los demás, y eso permite que sean utilizadas las manos como herramienta multitask. Esa es una posibilidad.
de acumulación de conocimientos, porque nos permite hacer objetos. Que hay animales que hacen objetos, pero como es muy poca la movilidad que tienen, un ave lo que puede mover con el pico pues es realmente mínimo, aún así llegan a ser sus nidos tan impresionantes, ¿no? Pero el ser humano con su mano que funciona como herramienta multitask puede hacer muchísimos objetos. Y además el ser humano ha inventado algo pues que ningún otro animal tiene, que es la escritura. Y con la escritura nosotros acumulamos conocimiento. Y con nuestra característica de ser animales que les gustan las historias y que se cuentan historias, pues así es como nos hemos sentido atraídos por acumular el mayor conocimiento posible, y así las capas de conocimiento se han ido acumulando en la humanidad a lo largo de los siglos. Y esa sería una posible explicación de por qué hemos podido llegar tan lejos. Y en todos estos temas que tienen que ver con la evolución humana, una de las cosas principales desde mi punto de vista son las exploraciones, el conocer la Tierra y el conocer el universo, lo que podemos ver y lo que está más allá, y cómo poder llegar a esa información. En la óptica personal de cada instante de la vida, a nosotros nos toca un momento muy pequeño en la historia de la humanidad. Si ustedes imaginan un punto, 0,00000, 9 ceros y un 1, ese es el volumen, el tamaño de tiempo que pasamos en la vida en comparación con lo que lleva el planeta dando vueltas. Si ustedes imaginan que una velocidad de 16,000 millones de kilómetros es algo rápido, pues es la velocidad que va la Tierra alrededor del Sol. Entonces, dense cuenta que en una velocidad y vorágine tan grande que estamos parados en una pequeña astilla cósmica que es la Tierra, un pequeño grano de arena en el universo, lo que tú hagas en tu pequeño lapso de vida es lo que tú esperas que se siga hablando cuando ya no estés. Porque de gente que no se acuerda de la humanidad hay muchos, pero gente que han dejado un impacto, que es un ejemplo para todos, hay muchísimas personas. Pero hoy hablemos de Shackleton. Ernest Shackleton fue uno de los últimos grandes aventureros durante la época de Ilustración francesa. Realmente desde posterior a Napoleón comenzaron en Europa a descubrir las pirámides, todo lo que era el Nilo africano, todo lo que era atravesar en globo África, costear, encontrar a los aborígenes. Para entonces ya la esclavitud no se practicaba, por lo menos en la parte civilizada de Europa, pero el rey Leopoldo de Bélgica, pues sí, un déspota que hasta avanzado el siglo XVII, él estuvo explotando gentes. Antes de entrar a hablar de Shackleton, quiero que me digas un contexto histórico de esta época, de la grande época de descubrimientos de la humanidad. Sí, bueno, el ser humano desde que existe la historia ha tenido este interés por acumular el conocimiento de los descubrimientos geográficos. Ya desde los griegos, desde Heródoto, nosotros encontramos pues una serie de historiadores, o como los pudiéramos llamar, naturalistas, como Plinio, por ejemplo. Entre los griegos hay varios, y después entre los romanos, que iban como documentando todos los descubrimientos que se hacían geográficos, de especies animales, etcétera. Esa es una primera etapa que es más bien modesta. Luego viene una segunda etapa muy, muy importante, mucho más fuerte, que es tras el descubrimiento de América. Tras el encuentro de América, o el descubrimiento de América, como lo queramos llamar, viene una etapa de conocer todas estas tierras ignotas y de documentarlas, de documentar cómo es la geografía de todo este nuevo continente, y a la vez que se descubre América, o que se encuentra América, se comienzan a encontrar toda una serie de otras islas que están entre América y Asia. Esa es una segunda gran etapa que desde mi punto de vista es la más importante de toda la era de descubrimientos del ser humano, porque es la que tiene mayor acumulación de conocimiento, la época que va después del descubrimiento de América. Y la tercera época es la que tú estás señalando. La tercera época es la de la Ilustración. Con la Ilustración
surge una nueva búsqueda del conocimiento en Europa y eso lleva a las personas ilustradas a tratar de encontrar nueva información de la que no se tenía noticia. Y entonces surgen una serie de científicos que igualmente como sucedió durante la época de los imperios y específicamente o especialmente del Imperio Español, se dedican a documentar todo lo que van aprendiendo nuevo. Y así la enciclopedia, digamos, la obra monumental de la ilustración, de los llamados enciclopedistas, la enciclopedia busca acumular todo ese conocimiento que ya traía la humanidad, busca acumularlo en una serie de tomos, de libros, donde esté ahí conjuntado todo el conocimiento. Y otros autores tratan de hacer nuevos descubrimientos. Esto coincide, la época de la Ilustración coincide con el descubrimiento de ciertos fenómenos que antes no se conocían, como el fenómeno de la evolución de las especies. Pero vamos a tenernos un momento en este final de los 1800, donde comenzaba el Art Deco y terminaba el Art Nouveau. Encontramos una situación interesante. Esta época se llamó la época de oro de la exploración polar, más o menos entre 1895 y 1916. Y básicamente se marca por algunos hitos importantes. La un tanto discutida llegada al Polo Norte de Robert Peary en 1909, porque aparentemente no llegó exactamente al Polo Norte, sino unas millas a un lado. Y por otro lado, la conquista del Polo Sur por Ronald Amundsen en 1911, que nos recuerda aquella canción de Mecano del Capitán Scott, donde precisamente pues Amundsen en 1911 pues desarrolló una expedición importante de las regiones árticas y él entró por el mar de Ross. Para que les quede claro, vamos a hablar de dos mares en esta expedición. El mar de Ross es un mar que está básicamente a 1000 kilómetros de Nueva Zelanda. Es un mar navegable y que llega a la Antártica. Digamos que si haces una línea directa entre Nueva Zelanda y Tierra del Fuego, pues el mar de Ross está a la mitad exactamente. Entonces ahí él atracó y pues Amundsen en efecto llegó al polo austral y en esta meseta puso la bandera. Bueno, él entendió que el éxito mayor de su vida había sido descubrir el Polo Sur. Y no estamos hablando de un descubrimiento menor, porque muchos habían llegado cerca, pero nadie se había animado, porque es una situación que no es navegable. Se tiene que andar caminando o en trineos desde el mar de Ross. Y era una forma de hacer aventuras que tenían en aquel entonces. Bueno, lo que pasó con Scott fue que él sí llegó, en efecto, también al Polo Sur, pero se dio cuenta que ya estaba la bandera noruega del explorador Amundsen. Entonces Scott, inglés, lamentablemente encontró ya la bandera puesta, empezó el regreso, porque ya estaba pues muy deprimido porque Amundsen había conquistado. El viaje de regreso, la expedición de Scott, sus compañeros, perecieron todos, ateridos, y no tuvieron comida, tuvieron que comerse los perros y murieron de hambre en la planicie del mar de Ross, buscando su barco. Fue una cosa tremenda. Entonces ya estaba gente en el Polo Sur, ya se había descubierto y se había nombrado montañas en esas zonas antárticas. Pero entonces llega Shackleton diciendo, bueno, ya estamos en 1914, ya está prácticamente la Primera Guerra Mundial, tenemos las naves y los barcos rompehielos que nos permitan llegar lo más cerca del Polo Sur. Pero lo voy a hacer distinto, planteó Shackleton. Voy a hacer una expedición para comprobar si el mar de Weddell, que ese es el mar que queda más cercana a la Tierra de Fuego. El mar de Weddell, donde está la isla Elefante, queda básicamente
a 800 kilómetros de la punta de Tierra de Fuego en Chile. Entonces es muy cerca. Entonces era muy atractivo lo que quería hacer Shackleton. Intentar ver si había algún camino en tiempo navegable para atravesar desde el mar de Ross al mar de Weddell en Antártica. Bueno, él estaba seguro que estos dos mares estaban unidos y él decidió entrar por el mar de Weddell, es decir, muy cerca de Sudamérica. Él comenzó a andar por ahí. Tenía un muy buen barco rompehielos, pero su nave fue bloqueada por los hielos y luego, después de un gran esfuerzo, se hundió el barco. Ellos, en el momento de que su barco quedó atrapado, tenían cargas de dinamita que hicieron explotar y siguieron avanzando, pero ya hubo un momento en donde comenzó a ser muy frío ese invierno en el sur y se fue algo heroico con serruchos y con dinamitas, avanzar 3 metros por día. Entonces ellos sabían que si no salían de ahí pronto, entonces perecerían. Ni siquiera habían empezado su aventura. Ellos llevaban una cantidad importante de perros para que sean, jalaran los trineos con los cuales caminarían hacia el Polo Sur y atravesarían hacia el Mar de Ross. Ya habían dejado previamente alimentos en ciertas partes del Mar de Weddell para que ellos no tuvieran una emergencia de carencia de alimentos, por si tuvieran una invernada. Invernada es el nombre que los cazadores de ballenas le daban a esta situación, porque en ambos polos de pronto era tan cambiante el ambiente que el aire congelaba la superficie marina y atrapaba los barcos. Pues bueno, le pasó a Shackleton. Estuvieron en la tripulación decidiendo a pasar todo el año completo, porque no había otra alternativa. Entonces tenían que pasar por lo menos 8 meses en que el barco pudiera ser navegable. Pero estos 12 meses se convirtieron en 2 años. El mar aprisionó cada vez más el barco. Y al cabo de un tiempo trasladaron todo lo salvable, hicieron salvataje, toda la madera y absolutamente todas las cosas las sacaron, hicieron un almacén exterior y fueron comiéndose a los perros poco a poco para sobrevivir. Lamentablemente, una noche el mar, los hielos hicieron algún efecto de molienda y se tragaron el barco entero. Hay fotografías que estamos viendo en este momento en el documental de YouTube, donde se ve el barco hundirse. ¿Tú sabes de esto, Starry? Sí. Se dice, por ejemplo, que el ruido que hacía el hielo al hacer crujir la estructura del barco era el ruido tan angustiante que parecía como si el barco estuviera llorando o estuviera quejándose. Se hacían como ruidos muy, muy impactantes y muy especiales que ellos nunca habían escuchado unos ruidos como esos, de la fuerza de la estructura del hielo rompiendo la estructura del barco. Y dicen que era realmente muy, muy impactante el observar eso. Lo sorprendente es que aquí la historia se va a dividir en 2 situaciones. Vamos a hablar de lo que pasó con el equipo del Endurance y luego vamos a hablar lo que pasó con el Endurance hoy en día. Bueno, en ese momento, que ya de por sí fue tremendo ver que él tuvo que sacar a todos sus hombres del barco y todos vieron hundirse ese barco. Había alguien que tenía la cámara y esa persona estuvo documentando. Shackleton solamente del barco sacó la comida, los utensilios, las armas, los barcos de goma y latas de fotografías, porque había fotografiado los 2 años que estuvieron ahí. Él puso una muy férrea disciplina. Todos tenían que levantarse a cierta hora. Un grupo tenía que limpiar
se convirtió en una pesadilla de 2 años, una catástrofe que fue el heroísmo del más alto orden. No podemos imaginarnos lo que es estar 2 años comiendo pingüino, comiendo perro, racionado a media libra de pan. Básicamente, este grupo de marineros salieron con la idea de regresar en unos meses a su casa. No se imaginaban de que una de las más remarcables historias de sobrevivencia de todos los tiempos iba a ser parte de su vida. Estas personas, después de que quedó encallado su barco, tuvieron que encontrar la forma de sobrevivir. Y a veces tenían mucha suerte. Y como les decía, cazaban un pingüino. Hacían maratones de poesía, maratones de canto. Había días en que se convertía el Ritz y hacían una gran cena y el cobro era de que tenían que cortarles el pelo a todos. Establecían unas prácticas civilizadas. Nacieron cachorritos durante la crianza, eran adoptadas. Había un marinero que a los 6 cachorritos dormían con él, era Tom Clean. Frank Wilde era otro de los encargados de cuidar a los perros. Eran parte de su familia, eran sus mascotas. Porque pues en ese año ellos extrañaban a sus hijos, a su gente y se refugiaron en sus mascotas. Realmente el asalto del viento y de las circunstancias hicieron que el barco fuera, estuvieron ellos afuera del al barco prácticamente un año, hicieron iglúes, pero cuando el barco se perdió no les quedó nada más que andar 364 millas sobre el hielo. Dense cuenta que 364 millas pues son como 500 kilómetros, o sea, es una cantidad enorme. El barco no pudieron salvar muchísimas cosas que les hubieran sido útiles, porque todo lo que tenían que cargarlo. Y su objetivo era llegar caminando hasta la orilla del navegable del Antártico y ahí tomar los botes de goma y andar todos hasta la isla Elefante, que es un lugar donde pasan balleneros. Bueno, en efecto, esos 3 barcos llegaron al Elefante y ahí estuvieron 16 meses básicamente intentando sobrevivir. Esta isla es inhabitable porque es realmente una pared de granito contra el viento helado. La idea que tuvo Shackleton es ir hacia la isla Sur Georgia. Es una proeza porque era un barco de madera de unos 5 metros y era una locura siquiera pensarlo, porque las olas ahí son de 10 metros. Entonces, Shackleton desarrolló el plan de llegar a esa isla, pero para hacerlo tenía que atravesar esta isla Elefante y tenía que atravesar a través de este océano tan tremendo. Lamentablemente, tuvo que dividir el equipo y solamente parte de los marinos quedaron. 22 hombres fueron dejados atrás con la esperanza de que su jefe encontraría la solución para ellos. Shackleton y 5 otros hombres se encontraron al más terrible mar, olas enormes, y el 24 de abril de 1916 vieron a Shackleton irse en este pequeño barquito. Realmente este océano se comió el barco muchísimas veces. No durmieron porque estuvieron achicando permanentemente, pero al fin de cuentas Shackleton logró su objetivo. Algo que se me hace muy como que me rebasa es que había periodos dadas las inclemencias del tiempo, en las que el hielo, pues como hemos platicado, el hielo se va moviendo, va creciendo, va cambiando su estructura el hielo por el mismo clima de la Antártida.
que la humedad del aire la va convirtiendo en hielo, entonces el hielo va creciendo, pero al mismo tiempo el hielo abajo del hielo está el agua, está el mar, y entonces había ocasiones en las que ellos tenían que estar muy al tanto, de hecho no podían estar todos dormidos al mismo tiempo, tenía que haber al menos alguien vigilando, porque tenían que estar pendientes de que el hielo no empezara a quebrarse, y si el hielo empezaba a quebrarse, tenían ellos que quitar el campamento de donde estaban ellos ubicados y buscar otro témpano de hielos donde colocarse, porque era una situación en la que no todo el tiempo el hielo era estable, sino que había momentos en los que el hielo cedía al mar y entonces se rompían los témpanos de hielo sobre los que ellos estaban y tenían que irse cambiando de lugar. Cuando Shackleton, imagínense, primeramente decide atravesar el mar congelado de Nueva Georgia y llega al Elefante, y desde ahí él decide hacer un plan que pues era una locura, ¿no? Realmente consistía en que 6 hombres se embarcaban en el James Craig, un bote de 6 metros de eslora, y hacer una travesía de 1.300 metros hasta la isla Georgia del Sur, donde había un destacamento de balleneros. Entonces, tomó valor, eh, y con su sextante y con las estrellas utilizó esta forma para encontrar dónde estaría esta pequeña isla. Bueno, ellos lo lograron. Hizo el viaje más peligroso del mundo, y estos 17 días fueron una gesta que pocos han repetido, sobre todo en las condiciones climáticas de la época. Sin embargo, no todo fue un éxito. Llegaron a un lugar de la bahía del Rey Jacón. Es un lugar deshabitado que estaba 40 kilómetros de la zona más civilizada, y 40 kilómetros en línea recta, porque la otra alternativa era darle vuelta a toda la orilla de esta isla, lo cual era un trayecto enorme y muy poco salvable porque son barrancas y piedras, no hay playas como tales. Entonces dijeron que un trayecto en las montañas nevadas era lo que tenían que hacer, aunque no tenían mapas. De nuevo no se desalentaron, y haciendo gala de una increíble capacidad para afrontar las dificultades, Shackleton, acompañado de 2 de sus hombres, cruzaría la isla. Llegaría hasta el fin de la estación ballenera de Stonehenge. Dícese que cuando subió una montaña, así con palos, eh, junto con Frank Worthey y Tom Klein, de pronto cuando llegaron a la cima de la montaña, inflaron un bote y se dejaron aventar a la suerte, pensando que podían caer en un barranco o podían estamparse en un árbol, pero de esta forma se ahorraron una difícil bajada y fueron cerca de 1,5 kilómetros lo que bajaron ellos de esta forma, como Indiana Jones cuando llegó a el Templo de la Perdición en una barca de goma, fue como aterrizaron. Aunque generalmente se tiende a identificar esta llegada con el final del increíble odisea de Shackleton y Endurance, en realidad ese momento triunfal de tantos esfuerzos y sacrificios y privaciones fue el inicio de una segunda parte de la historia, que consistió en 3 rescates consecutivos. Él no pudo ir en ese momento, tenían que esperar a que las condiciones cambiaran. Hizo 3 rescates: el de los hombres que había dejado en el otro extremo de la isla, el de los 22 hombres que habían quedado en la isla Elefante, y el de parte de la tripulación de la Aurora, que también había sufrido muchas penurias. La Aurora fue el barco primero que fueron de rescate. Al fin, tras ese último rescate, en enero de 1917, 2 años después de su supuesta meta de viaje, es que se puede decir que la aventura de Shackleton llegó a su fin. Sin embargo, hace unos días, la vida nos da otra vuelta en relación al Endurance, querido amigo. Así es, porque se abre la zona de hielos
donde podía estar ubicado el barco, donde se podría tal vez encontrar el barco. ¿Qué representaría encontrar un barco así? Pues serían los testimonios de la época. Hay muchas cosas que tal vez no quedaron guardados en las crónicas, que tal vez no quedaron guardados en las bitácoras del viaje, que tal vez no quedaron documentados de cuando los participantes en el viaje escribieron la historia de lo que vivieron. Muchas cosas que están documentadas en el mismo vestigio que representa el barco. En la historia se habla de una serie de elementos que nos pueden ayudar a encontrar la información sobre cómo fue la historia. Y a eso se le llama vestigios. Los más comunes, por supuesto, son los vestigios escritos o los vestigios orales, pero hay vestigios de todo tipo. En este caso, el medio de transporte en el que ellos estaban, pues es un vestigio en sí mismo, porque nos puede decir muchas cosas. El estudiar cómo quedó el barco, el estudiar cómo fue que cayó al fondo del mar, en qué posición, en qué lugar, cuánta distancia fue arrastrado, etcétera. Todo eso nos aporta información que ayuda a documentar aún más la historia de lo que no se pudo conocer por lo que vieron los participantes, y el barco en sí mismo es un vestigio que nos contaría muchísimas otras cosas. Encontraron los restos del Endurance a 106 años de su histórica partida hacia el fondo del océano. Y está a 3 kilómetros de profundidad, a más de 3.000 metros. A esa profundidad, con la presión del océano, el agua no se congela, porque aunque su temperatura es bajo cero, está la presión que no se forma cristalización en el fondo del mar. Y hay muy pocas bacterias que se vivan a este nivel. Desde luego que hay vida, porque pues, existe toda clase de vida en nuestro planeta. Pero podemos encontrar un barco, como lo vemos en las escenas, prácticamente nítido. Está, digamos, eh, en un hielo de esos del refri, está atrapado el Endurance. Por eso es que va a ser muy, muy atractivo el traerlo a flote, ¿no crees? Sí, así es. Es que más o menos como el tema de cuando se descubrió, cuando se contó con la tecnología para poder visitar los restos del Titanic. Va a ser algo así más o menos. O va a ser como muchos naufragios que se han podido sacar a la superficie siglos después, gracias a que contamos hoy con unas tecnologías mucho más avanzadas que las que tuvo el ser humano en la antigüedad. Así de ese tamaño sería el tipo de acontecimiento y lo que encontraríamos. Sí, realmente las fotos que se pueden ver del Endurance son hermosas y realmente Shackleton sin duda debe sonreír desde su tumba porque pues están cerrando un gran capítulo, ¿no? ¿Qué es lo que habría pasado con esa? El barco está en posición vertical, está en un brillante estado de conservación. Ya se han encontrado bastantes vestigios, ¿no? Porque como les dije, solamente un inventario de un número de cosas pudo salvarse debido a que tendrían que ser transportadas. Entonces, inclusive hay muchísima memorabilia que podría recuperarse. Me tocó ver a mí en Las Vegas, en Tropicana, la exposición del Titanic. Era increíble, o sea, ver los artefactos, las cucharas, las maletas, cada cosa que perteneció a alguien y que estuvo tan lejos de la humanidad y que se recrea de nuevo, ¿no? Es algo apasionante, es poder regresar al pasado, es echarse un clavado a la historia porque este barco está en una sola pieza. Los videos que se han mostrado, se ven las mástiles, las cubiertas, y bueno, esta búsqueda no fue gratuita. Llevo muchos años, llevan 10 millones de dólares, hay una crowdfunding y hay donantes que son anónimos,
pero realmente varios rompehielos sudafricanos, sobre todo, son los que han trabajado en el desarrollo de esta búsqueda. Estos, como les dije, no se han perdido sumergibles. Las imágenes son realmente aterradoras. Es un barco fantasmal como si fuera en blanco y negro, pero es que abajo está montado sobre hielo, sobre trozos de hielo, y no es posible realmente que un buzo baje a ese nivel por el nivel de presión. Son barcos, son submarinos muy especiales. Amigo, esta fue una bonita remembranza. ¿Cómo te sentiste de hablar de esta lucha por la vida? Muy bien, me parece que todo lo que tenga que ver con el conocimiento que se adquiere a través de las exploraciones siempre es algo sumamente grato de poder conocer y de poder recordar. Entonces, te agradezco mucho por este espacio y creo que han sido unos momentos de poder compartir esta información y poder platicar sobre este tema. Yo nomás quisiera resaltar algo. Según tengo entendido, los 22 hombres sobrevivieron y ninguno murió, ¿es cierto? Absolutamente. El gran éxito que ha pasado con esta historia es que Shackleton aprovechó ese .0001 de su tiempo en la historia para hacer algo grandioso. Cuando él vio que no podía hacer su misión número 1, cambió a misión número 2. La misión número 2 es salvar a todos y cada uno de estos hombres, llevarlos a su casa de alguna forma. Y las distancias eran enormes, las limitaciones eran brutales, y todas y cada una de sus planificaciones las logró con seriedad, con gran disciplina y sobre todo por un compromiso por la superación. Es una guía para todos nosotros. Les invito a que googleen Shackleton, la historia del Endurance. Verán un ejemplo de supervivencia. Nosotros podemos pensar en caminar desde, digamos, desde Guanajuato a la Ciudad de México, y pensaríamos que es una locura. Bueno, los peregrinos lo hacen, perdón, los peregrinos lo hacen, pero ellos hacen sus peregrinaciones en un mes, 2, con condiciones, con la policía a un lado, pero bajo tormentas de hielo, asediados por osos, atacados por las enfermedades que dan el hielo, que era la congelación y el escorbuto, ¿no? Realmente fueron 2 años de la peor pesadilla posible, amigo. Te agradezco que estés aquí. Muchas gracias, general, por la invitación. Muchas gracias a nuestra audiencia y me parece una historia apasionante esta que hemos podido platicar la noche de hoy. Muchas gracias a todos. Sí, amigos, pues esto fue una más de la resistencia cultural, donde Sapito Fifi, nuestra líder, es la que manda y parte ahí el queso. Cuídense, amigos, recuerden que la resistencia está en sus manos. Muy buenas tardes, noches, días. Si nos ven en México, en Moscú. Un saludo a todos los amigos rusos que nos escuchan por Spotify. Como ya han bloqueado muchísimos medios de comunicación, les queda Spotify. Y no crean, tenemos más de 1,500 gentes que siguen la parte de nuestros podcasts. Porque esto también para YouTube va para las diferentes redes sociales que tenemos. Sigan a La Resistencia o xrs.tv. Suerte, amigos, estamos en contacto. Gracias.